El día de hoy vamos a hablar sobre este monumento que da inicio a la historia de las esculturas públicas de Lima. Esta ponencia se va a dividir en tres partes. Primero vamos a identificar los elementos que constituyen el monumento a Bolívar. Monumento, por cierto, de formato ecuestre. La segunda parte es sobre el historial de la Plaza Bolívar o Plaza de la Constitución. Vamos a ver todos los nombres que ha poseído a lo largo de 4 siglos. Y por otro lado está cuáles son digamos, las condiciones históricas y también cuáles fueron los planteamientos artísticos que hizo su autor, el boloñés, Adamo Taolini. Entonces, para empezar, vamos por la primera parte, sin antes mencionar que esta ponencia va a estar basada en lo que ya ha sido publicado en este año, que es la colección de 5 volúmenes de monumentos en el Bicentenario, este proyecto que tuve la fortuna de dirigir entre el año 2020 y 2025. Esta investigación sobre el monumento ecuestre a Bolívar también la pueden consultar directamente a través de este QR, y también tengo que mencionar que los aportes principales de esta ponencia han sido basados en los estudios que están publicados también en ese libro de Max Espinal y Daniel Bifian, ambos historiadores del arte. Bien, empezamos por la primera parte. Empecemos por el pedestal. Las caras visibles, las caras frontales y también la posterior representan por un lado el lema y la dedicación a Simón Bolívar, el libertador del Perú, de la nación peruana, el año 1858. Vale digamos, precisar que en 1859 es que se inaugura este monumento. Se está colocando el año en que se elaboró esa parte del monumento, un año antes, 1858. Esa es la parte delantera. La parte posterior es la que tiene el emblema o el escudo peruano. Si bien aparece en dorado y también en fondo oscuro, todo es esto hecho en bronce, solo que en una se ha dejado la pátina natural del bronce y la otra ha sido más bien bruñida para que tenga ese acabado dorado. Por otra parte, están las transcripciones. Por ejemplo, tenemos que en la parte lateral tiene una leyenda que hace memoria a la batalla de Ayacucho, que ha sido representada en mármol. Además está la leyenda que señala quién fue el que encargó esta obra, que en realidad no fue quien encargó, sino quien finalizó la obra. Vamos a ver en lo que vamos a revisar de esta ponencia que tanto Ramón Castilla como Rufino Echenique, fue el gestor Rufino Echenique, Castilla fue el que culminó la obra y fue el que acuñó su crédito, invisibilizando la gestión de Echenique. Por otra parte, también está invisibilizado los primeros gestores y se visibiliza más bien la de Mariano Felipe Pasoldán. Eso lo vamos a revisar poco a poco. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el detalle de la batalla de Ayacucho. Lo que caracteriza la batalla de Ayacucho son la intervención de estas tres, digamos, formas de manejo de la guerra en ese momento, que es la caballería, la artillería y la infantería. Se ve cómo las fuerzas de Canterac que están luchando contra el ejército libertador, en ese momento comandado por Lamar. Claro, tenemos que esa es la batalla de Ayacucho. Por otro lado está la batalla de Junín, que ocurrió en 1824. Y también se coloca el crédito de cuando se inauguró el monumento. Así tenemos la representación escultórica en relieve hecha en mármol, donde se ve en medio, de acuerdo a la interpretación de Daniel Bifian, es la representación de Bolívar, pero puede caber la posibilidad que sea Mariano Necochea, de acuerdo a las partes oficiales y también lo que se entendía en ese momento sobre quién había liderado las fuerzas que, digamos, asestaron contra los realistas que estaban, digamos, huyendo alrededor de la laguna Junín o lago Chinchaycocha. Se puede ver que cada uno de estos soldados está o bien a caballo, o bien tiene lanzas, o bien tiene sables. Se sabe que la batalla de Junín fue librada solamente con armas blancas. Y
Por otro lado, esta es una información inédita, me parece que no es muy conocida, que en el año 1858 aparentemente un colaborador de Adamo Taolini, el escultor, autor de la escultura de la efigie principal, colocó su rúbrica en el año 1858. No se sabe de quién es en realidad, por más que sea, hay distintos colaboradores, entre ellos Richards o un italiano que era un alumno de Ñacarini, Filippo Ñacarini, que fue el encargado de hacer el pedestal. Ninguno tiene las iniciales AB, así que ese es todavía un pendiente para investigar y para identificar. Por otro lado, sí está el crédito de Fernando de Miller. Fernando Miller era digamos, un escultor, pero también dedicado a la orfebrería y fundidor de larga tradición, sobre todo familiar, que incluso tiene una ascendencia hasta el medioevo, que todos ellos se dedicaron a hacer fundición en hornos altos y en hornos, digamos, para herrería, para armería también, ¿no? Y bueno, acá está el crédito de cuando hizo la fundición el escultor Ferdinando o Fernando Miller. Y aquí tenemos una vista tanto frontal como posterior del monumento ecuestre. Se puede ver todo el primor de detalles, por ejemplo, en el correaje, se puede ver en el peto o en el pecho las correas, cómo confluyen en una suerte de estrella o de broche. También los detalles del movimiento del caballo que está forzando el relinche y está inclinado hacia un lado, que le da una naturalidad bastante pronunciada, bastante naturalista. Por otro lado está el vuelo de capa de Bolívar que se ve en la parte posterior, el saludo y la tranquilidad, que tiene una explicación estética, como vamos a ver más adelante. Y por otro lado están las tomas laterales. Por un lado vemos cómo hay una obsesión por el detalle, sobre todo en el repujado del cuero de la sillería, el pelaje también de la sillería. También vemos el detalle, por ejemplo, de los laureles que están bordados en la guerrera de Bolívar, o por ejemplo los detalles de la espada, e insisto en cómo se enfatizó en el pelaje tanto de la crin del caballo como también esto de lo que ya he mencionado, que es la pellejería, la peletería o la sillería, ¿no? Aquí tenemos unas tomas de detalles muy importantes, por ejemplo, que no se ven a simple vista. Y esta es la hebilla que está en la parte de la barriga del caballo. También están los genitales del caballo, que también han sido representados. Es decir, hay una obsesión por ni siquiera, creo que obsesión no es el término, sino una prolijidad, ¿no? Una búsqueda académica del detalle. También está como en la misma correa que va en la unión de la barriga, tiene distinciones de relieves. Hay unas que es granulada y otra que son lisas, y también los detalles florales de la hebilla. También tenemos los detalles de las arrugas del cuero de la bota, bastante bien elaborados, que emulan ese pliegue y también la tensión que hay en el estribo, en las correas del estribo y también el propio estribo. Por otro lado, todos los detalles del guardamano, por ejemplo, o la guarda, también el pomo y también la empuñadura de la espada, empuñadura entorchada, el guardamano también entorchado con detalles florales y el pomo circular. Tenemos también otros detalles como el bicornio, que tiene esta suerte de relieves que emulan bordados dorados en realidad. También el plumaje, que destaca por su naturalidad. Y así, bien, entonces tenemos también que el rostro de Bolívar ha sido bastante detallado y aquí va a haber una suerte de precisiones más adelante en las que vamos a identificar cuál pudo ser el modelo que utilizó el escultor Taolini para su obra. Entonces ya tenemos identificadas las partes del monumento. Ahora lo que vamos a hacer es repasar cuál es la trayectoria de este espacio público que antiguamente se llamaba Plaza Nicolás de Rivera el Mozo. Antiguamente en las cercanías de esta plaza vivía Nicolás de Rivera el hijo, ¿no? El padre, que fue alcalde, tuvo un hijo y vivió en las cercanías, y entre 1584 y 1593 se le colocó el nombre de esa plazuela. Pero también en 1584 se establece la Inquisición, y es por eso que desde ese año en adelante hay un nombre híbrido. Se denomina tanto Nicolás de Rivera el Mozo como también Plaza de la Inquisición, y hasta incluso el día de hoy a veces se le dice Plaza de la Inquisición. En el siglo XIX, a pesar que incluso se le cambió de nombre durante la época de la Independencia, se le seguía llamando Plaza de la
la Inquisición. Y esto es muy interesante porque pone en debate cuáles son los sentidos de identidad de un espacio público y también nos permite cuestionar cuál es el sentido de identidad de lo que entonces se proyectaba como una república, ¿no? Todavía había unos remanentes coloniales muy visibles, sobre todo en la cultura visual y también en la nomenclatura de las calles y también en la nomenclatura de las plazas. Y bueno, aquí tenemos el número 31 que corresponde a la leyenda de la Inquisición. Aquí está lo que hoy día va a ser, nuevamente va a ser la sede del Senado. Allí se estableció la Inquisición y por eso, por su adyacencia, se le denominó Plaza de la Inquisición. Aquí tenemos tanto la anterior imagen como esta. La anterior imagen corresponde al siglo XVII, 1685. Esta imagen corresponde a 1744. En ambas, lo que se ve en común es que en el centro de la plaza había una fuente de agua. Y en la anterior conferencia sobre las fuentes de agua de Lima habíamos mencionado que, los puntos de abastecimiento de agua, los puntos de abastecimiento público, fueron clave como para que el gobierno nuevo, los gobiernos después del protectorado, digamos, el gobierno de Bolívar y los que vinieron después, vean sacarle provecho a cónclave de gente que se reunía en las plazas, y por eso es que se establecen los primeros monumentos públicos en los lugares donde habían fuentes de agua. Entonces, esta es una clara evidencia de eso que habíamos mencionado en la exposición anterior. Entonces, también, según la leyenda, se repite el número 31, la Inquisición. Ahora, cuando ocurre la independencia durante el protectorado, se intenta hacer una suerte de iconoclasia de todo lo que representaba el antiguo orden, el antiguo régimen, el régimen colonial. Así que el protectorado, y sobre todo a la mano de su primer ministro, Bernardo de Monteagudo, él lleva adelante esta intención de borrar todos los símbolos que remiten al periodo virreinal, incluyendo la nómina de la Plaza de la Inquisición, y con incluso una justificación, ¿no? Que se habla que antes el odioso por hallarse, aquel sitio antes odioso por hallarse en el situando el tribunal del Santo Oficio, es decir, la Inquisición, donde han gemido tantas víctimas bajo el imperio de la superstición y de la tiranía política. Entonces hay una batalla, digamos, simbólica, ¿no?, contra el antiguo régimen. Y esto ocurre en 1822. El mismo año también se pide que se haga un monumento a San Martín, pero este monumento no se llega a elaborar. Y el monumento se plantea que sea en esta plaza y que se construya una columna trajana. La columna trajana, como se sabe, es esta, ¿no?, la columna de Trajano, que está en Roma, y si bien en la parte superior está la imagen de San Pedro, en realidad estaba Trajano originalmente. Bien, era de bronce, bueno, actualmente me parece que es de piedra. Y esa era la proyección de colocar un primer monumento dedicado a San Martín. No se llega a realizar. Incluso se menciona que la estatua pedestre, la parte de arriba, lo que corresponde a la figura de San Pedro, iba a coronar con la imagen del protector San Martín. Bueno, llega la independencia y en el plano que hace Matías Maestro en 1822, esta plaza sale denominada como Plaza de la Independencia, según se puede ver en la misma leyenda del plano. En 1859, una vez que se coloca el monumento a Bolívar, se cambia el nombre y se le denomina Plaza de la Constitución. Es más, en 1822, si bien ya se mencionaba que se debería de cambiar a Plaza de la Constitución, algunos nombres variaban. O sea, en el lenguaje coloquial todavía se utilizaba el término Plaza de la Inquisición, Plaza Bolívar. Hasta hay una crítica incluso de por qué no tiene un nombre fijo esta plaza. Y esa crítica incluso, o bueno, esa indefinición ha seguido hasta el día de hoy, que el año pasado, recientemente, el Congreso de la República estableció que el nombre es Plaza de la Constitución. Eso lo vamos a ver en un momento. Bien, el aporte investigativo de Max Espinal, que fue una investigación que dirigí con él, fue a través de los documentos del Archivo Histórico Municipal. En él se puede ver cómo ya a portas de inaugurado el monumento hay una preocupación de dotarle de un mobiliario urbano a esta nueva plaza, porque antes era un terral,
como se ha visto en el plano. Y se ordena que se importen de Europa unas verjas, y esas verjas son las que va a tener, las primeras verjas o las primeras rejas que va a tener en su perímetro. Y el mismo Manuel Atanasio Fuentes, un regidor entonces de la municipalidad, lleva a cabo esta obra. Además, en el mismo documento municipal se dice que se coloquen estas verjas en las plazuelas de la Inquisición. Entonces todavía, a pesar de que es el año 1858, todavía hay un remanente de ese, digamos, término o apelativo virreinal. Y aquí tenemos una foto del monumento con las rejas. Y además, esta es una de las fotos más próximas a cuando se inauguró el monumento. El 14 de diciembre en El Comercio se publica un artículo que hace un poco ironiza acerca de los nombres que ha recibido esta plaza y que debería en realidad llamarse Plazuela, porque digamos el tamaño es bastante reducido en relación a la Plaza Mayor, que era la plaza más extensa en ese momento. Señala el documento, ¿no? Por cierta providencia, esta que siempre fue considerada en el rango de plazuela acaba de ascender a la plaza, ¿no? Y por otro lado, ¿cuál es el nombre que ligeramente tiene? Unos llaman a la Plaza de Bolívar, otros la Plaza de la Inquisición, otros la Plazuela de Independencia, otros la Constitución y pocos la conocen como Plazuela de la Convención. O sea, esta indefinición está incluso hasta el siglo XXI, ¿no? Bien. Aquí tenemos una imagen de la parte posterior del monumento. Se puede ver cómo estaba a los alrededores del monumento. Esta es una foto aparentemente tomada al costado del predio de la iglesia de San Marcos, donde se estableció el Congreso Constituyente. Por otra parte, está esta imagen, también es otra de las imágenes cercanas a la fecha de inauguración del monumento, y se puede ver las rejas. El municipio, además de colaborar con algunos detalles del monumento, principalmente el monumento fue gestado por el gobierno superior, o sea, el gobierno central. Lo que hizo la municipalidad fue complementar la obra, y la complementó a través de obras públicas como por ejemplo el pavimento, el jardín, todo lo que es relacionado con el ornato. Esto es importante porque la jurisdicción de esta plaza hasta el día de hoy todavía es municipal, a pesar de que está enrejada. Y bueno, hay toda una serie de documentos que señalan y acuerdos de consejo que señalan cuáles son estas pequeñas piezas que se van agregando a la constitución de esta nueva plaza. Por ejemplo, que se empiedre la Plaza de la Constitución antes del 28 de julio de 1860. ¿No? U otra, por ejemplo, que se proceda a empedrar dicha plazuela. En el 61 no se logra hacer la obra de empedramiento porque costaba. Bueno, en realidad podía haberse resuelto, pero se atrasó por distintos gastos en el alumbrado público a gas que se está implementando en todo Lima. Ahora, por otro lado, está que se amplíen y se pongan pilas en los ángulos de la estatua de Bolívar. Creo que en una conferencia anterior habíamos mencionado que el monumento a Colón iba a tener, y si no tuvo, unos machones o pilones donde vertía agua. Bien, esto a la manera de, bueno, acá está el ejemplo visual, a la manera de esta reja se quería colocar fuentes de agua alrededor del monumento. Por eso menciono, y no me voy a cansar de insistir, la correlación entre las fuentes de agua y los primeros monumentos de Lima, los monumentos públicos de Lima, es bastante evidente, ¿no? Bien. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo que también lo mostramos en una conferencia anterior, donde hay un modelo de fundición que trata y que bueno, nos da una noción de cómo eran estas fuentes que vertían agua desde la cabeza o el mascarón del león. Bien, por otra parte está que se plantifiquen algunas obras alrededor de la plaza. El término plantificar era muy técnico y era muy preciso para una cosa precisa, que era colocar tubos de hierro fundido. El fierro fundido, ya lo he venido repitiendo en distintas conferencias, era el material predilecto de modernidad de Lima y del Perú. Entonces, por eso es que se colocaron distintas tuberías y entre ellas también se cambiaron las tuberías de la Plaza de la Inquisición. Por eso se señala que fue plantificado, ¿no? Y entre otras obras, no propuestas de gran importancia.
También en 1870 se pide que ya se establezca un jardín, porque hasta la época de la independencia esta plaza servía como un mercado. Y la idea para contrarrestar esta idea, perdón, la propuesta para contrarrestar este desborde y que pronto va a trasladarse al mercado central que inaugura Ramón Castilla, es liberar esta plaza. Y lo libera a través de la plantación de jardines y entre ellas también de farolas a gas. Aquí tenemos un plano de 1872 en donde se puede ver tanto en un cuadrado o rectángulo el plano o la planta del monumento y a los costados esos círculos que representan las fuentes de agua que se repusieron. En 1822 ya se habían retirado, se tuvieron que reponer en 1860 a 70 aproximadamente. Y bueno, aquí se ve en esta fotografía una de las fuentes en la parte delantera. Y además, se puede observar esta hilera de árboles que va a conservarse, de ficus, por cierto, que va a conservarse hasta el siglo XX. Se cambiará el pavimento también. En 1884, después de la guerra, se cambia el pavimento para que haya una mejor vía de los carruajes. Ahora, también se prometió una serie de reformas en 1889, pero no se dieron. La más básica, que fue colocarle faroles para gas y también una verja, tampoco se dio. Y lo único que se pudo hacer fue un enmayado alrededor de la plaza. Entonces, es muy contradictorio que se tenga una escultura lujosa de alta calidad de estética, pero contradictoriamente no tenga la prestancia en el ornato del ornato mismo de su lugar de emplazamiento, ¿no? Lo que sí ocurrió, por ejemplo, es que se colocaron las bancas, pero fíjense ustedes el estado en que se encuentran estas bancas también, ¿no? Bien, llegamos a 1924, la disposición urbanística sigue siendo triangular de la plaza, los mismos hileras de árboles permanecen y en 1938 hay una fotografía bastante nítida de cómo era la disposición de la plaza, con bancas, incluso con jarrones en todo su perímetro, además de palmeras y los conocidos ficus. Esta es una ortofotografía o aerofotografía donde se puede ver la disposición de la plaza continúa y las frondosas hileras de ficus. Poco tiempo después ocurre el trazo de la avenida Bancay. Entre el 47 y el 51 se construye el trazo y lo último que se destruye es la iglesia o el monasterio de la Concepción, como se puede ver en esa foto. Una foto comparativa, teniendo en cuenta o como punto de comparación este edificio que está a la izquierda, es la disposición actual, ¿no? Vista desde el Jirón Puno. Entonces, con esta construcción es que la plaza triangular de Bolívar o la Plaza de la Constitución se gana este terreno sombreado en amarillo y ya se configura su actual perímetro. Además, el triángulo celeste o verdoso es el que incluso hasta la década del 70 todavía permanecía, sí, demolido, pero cercado, como se puede ver en esta fotografía. A ver, aquí. En esta fotografía ya está creada la plaza cuadrangular y además esta zona triangular que fue el remanente de lo que se cortó de ese predio. Bien, por otro lado, en 1987 ocurre la huelga de policías y se puede visualizar cómo era una plaza pública en donde todo tipo de pliegos de reclamos eran directamente expuestos al frente del Palacio Legislativo. También tenemos otro tipo de manifestaciones importantes que ocurrieron en la Plaza Constitución. Bueno, este hecho importante que marcó un antes y un después en nuestra historia reciente, que es el autogolpe del gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. Y aquí se puede ver el desplazamiento de los tanques, en donde todavía la plaza está libre, no tiene enrejado, no tiene un perímetro. Ocurre la marcha de jóvenes universitarios en el año 97, que es clave, porque si bien habían y eran constantes las marchas, y sobre todo entre el año 97 y 98 en contra del gobierno de Fujimori, en el 97 se declara de que se establezca un perímetro en la plaza. En el año 97 es que ocurre ello, y es en respuesta a esta precisamente marcha que se armó, se organizó en contra de la destitución arbitraria de los miembros del Tribunal Constitucional. Y parece muy reciente lo que estoy diciendo, pero es
Muy interesante porque a veces parece que fuera cíclica la historia. Lo que estamos viendo entonces aquí es en la mesa directiva a cargo de Víctor Hoy y también de Marta Hildebrand, que dirigían el Congreso, en ese momento eran presidente y vicepresidente, toma la palabra César Sumaeta, en ese momento era congresista del APRA. En ese momento el APRA se había posicionado como digamos, oposición. Entonces estaba a favor de los jóvenes que habían protestado y señala, ¿no? Hay un movimiento social que protesta por la quiebra del Estado de Derecho, los atropellos a la libertad de expresión y la tortura, que ha sido reconocida por el propio presidente de la República, se refiere a Fujimori. No nos olvidemos que una de estas movilizaciones llegó hasta el edificio del Congreso suspendiéndose por ese motivo una sesión. Fue la vez que varios congresistas, en vez de salir por la puerta principal, prefirieron retirarse con rapidez por la puerta de atrás. Bueno, estos alcances de la historia moderna de la plazuela de Bolívar o la plazuela de la Constitución, la Plaza de la Constitución, no están en el libro, no están en el libro de monumentos en el Bicentenario. En lo que nos hemos concentrado en el libro es precisamente el origen histórico. Lo que estoy haciendo en estos matices de historia moderna es entender cuál era el uso público que tenía la Plaza Bolívar y hasta la consecuencia de lo que ha ocurrido en las últimas manifestaciones. Por ejemplo, en el 97, en julio, ya se ordena que se construya esta verja, que se ve en primer plano, y en el año 2011, incluso en un acto netamente simbólico, pero no fáctico, Daniela Bogotás, que presidía el Congreso, abre la Plaza Bolívar, pero por un tiempo corto. Finalmente, la plaza siguió cerrada, incluso hasta el 2020, cuando ocurren las marchas del año del 14N. Y esta es una foto de ese mismo día, y bueno, se ve esta, digamos, disociación entre la plaza y su uso público. Por otra parte, está que en el año 2025, recientemente, en el gobierno de Dina Boluarte y durante la presidencia del Congreso de José Gerí, se aprobó que la Plaza Bolívar no se llama ni Plaza Bolívar, ni Inquisición, sino Plaza de la Constitución. Es más, en ese decreto se determina que el 12 de julio no se celebre la Constitución del Perú, sino que se celebre el 12 de noviembre. Y hay una razón política por esto. El 12 de julio fue la promulgación de la Constitución del 79. Entonces, para erradicar esa remanente es que se cambia y se coloca el 12 de noviembre, que hace una referencia histórica de cuando se estableció la primera Constitución de 1823, el 12 de noviembre de 1823. Entonces, claro, hay una cuestión, sí, digamos, un discurso político muy claro de intentar borrar una parte de la historia, como fue el gobierno de Velasco Alvarado y la Constitución del 79, claro, pero también está el uso de la historia para justificar ese hecho. Entonces resulta interesante cómo detrás de la historia de la Plaza Bolívar pues hay toda una serie de avatares, ¿no? Primero empieza como una plaza que solemnemente se intenta de civilizar con la presencia de un libertador y que poco a poco se va adornando y se le va dotando de civilidad, es decir, de mobiliario urbano, hasta incluso de presencia de movimientos sociales o populares. Y finalmente el apartamiento que hoy goza, ¿no? Entonces resulta muy interesante hacer esta lectura. Bien, entonces ahora vamos a la tercera parte de esta ponencia, que es sobre el origen histórico y estético de esta obra. Vayamos al 6 de julio que mencioné, sobre cuándo se cambió la Plaza de la Inquisición, el nombre de la Plazuela de la Inquisición, por la Plazuela de la Constitución. En ese mismo decreto se señala que, claro, se va a hacer la columna trajana y se va a colocar el monumento pedestre del protector del Perú, que es San Martín. Esto no llegó a realizarse, se colocó incluso una primera piedra, pero no llegó hasta más. Incluso este proyecto se quiso hacer o realizar en la Plaza 7 de Septiembre o plazuela del Teatro Segura, aquí a unas cuadras. También en la Avenida Colonial también se colocó una primera piedra, pero tampoco se realizó. Entonces es como un pendiente, y este pendiente, el detonante para hacer este monumento en honor a la independencia ocurrió en 1825. En 1825 ya se había consolidado la independencia tanto en Junín, en Ayacucho, y también estaba pendiente la rendición del Callao. Entonces, pero ya estaba casi consolidada militarmente. Por esa razón es que se declara que se forje una medalla o se
funda una medalla en honor al Libertador y también que se eleve una estatua ecuestre ya no a San Martín, sino obviamente a Bolívar, quien fue quien, digamos, asumió los poderes dictatoriales por entrega propia del Congreso. El Congreso le entregó los poderes dictatoriales temporalmente hasta que haya una consolidación de las luchas, ¿no? Bélicas de la independencia. Y claro, en ese momento Bolívar gozaba de una amplia fama, como, es más, habían poesías que lo comparaban con Dios de la guerra, con un dios de griego, que lo comparaban con Pachacútec, etcétera. Y se le realiza una serie de homenajes, entre ellos, por ejemplo, esta pintura que estuvo en la Municipalidad de Lima y que hoy día está en el Museo de Pueblo Libre. O, por ejemplo, bueno, aquí vemos la pleitesía que le rinde este niño que está observando a Bolívar de manera emocionada, de manera sorprendida. Esto no ocurre con los retratos de virreyes, esto ocurre recién con el periodo de independencia. Y por otro lado está cómo se representa en la batalla de Junín. No, esta es una de las representaciones más antiguas de la batalla de Junín en el fondo del lienzo. Por otra parte, un afrodescendiente llamado Marcelo Cabello, un grabador, hace una reproducción de una de las pinturas de Pablo Rojas y aquí se puede ver cómo Bolívar llega a Lima de manera simbólica, allá está incluso la punta del Callao, llega a Lima y el Congreso, representado en esta suerte de inca simbólico, le entrega todos los poderes dictatoriales. Y en la parte inferior está un realista. Y es interesante porque el discurso de Santiago mata moros, Santiago mata indios, se convierte en una suerte de Bolívar mata realistas. Y esto ocurre de manera coloquial, de manera popular, porque incluso en el detalle del caballo, si se puede observar, está el soldado tirado y a la vez está observando digamos, los genitales del caballo. Y lo interesante es que los genitales han sido representados deliberadamente e intencionalmente como genitales humanos. ¿No? Entonces es un permiso que se da en esa época el artista para burlarse y para ofender al derrotado ejército realista. ¿No? Y es más, en 1825 ocurren los primeros brotes de caricatura política. Entonces es interesante eso, ¿no? En ese momento, entonces, con esta reflexión, es que Bolívar había sido ya concebido como un héroe tanto a nivel social, tanto a nivel político, como a nivel militar. Entonces, por esa razón, algunos de los que habían sido adherentes al proyecto del protectorado de monarquía constitucional de San Martín terminan apoyando también a Bolívar. Es el caso de Unanue. Incluso en una carta de Unanue que escribe a Bolívar, le confiesa personalmente que no está satisfecho con los escultores que hay en Lima. ¿No? Entonces señala, ¿no? Me han traído un escultor y un fundidor que me ofrecen desempeñar en bronce la estatua ecuestre de vuestra excelencia. Yo he visto en Europa en este género una de las más célebres, veremos si hacen algo que se parezca. Entonces era insuficiente un artista local, así que se estaba aspirando a un artista internacional. Y eso fue lo que ocurrió finalmente muchos años después. Resulta llamativo pues que este proyecto ya se haya visualizado pero no se concrete, ¿no? En los siguientes años, en los 34 años siguientes recién se materializa. Bien, entonces, bueno, este es un dato extra que incluye Daniel Bifian, que es sobre una suerte maqueta, que no se tiene registro visual de esta maqueta, pero que plantea que el primer monumento no iba a ser ecuestre, sino también podía haber sido una fuente de agua. Y la describen, ¿no? Vierte de sus alturas en hilos delicados o hermosas cascadas aguas que por 4 frentes se recogen en un elegante receptáculo. Entonces, vuelvo a repetir, el tema de la correlación entre los monumentos públicos, primeros monumentos públicos de Lima y las fuentes de agua está, creo que bastante evidente, ¿no? Disculpen, creo que algunas palabras o letras se han movido y por eso es que están saliendo un poco desordenadas. Aquí tenemos la fecha de 1825, en donde el monumento y todos los agasajos a Bolívar son en vida, ¿no? Se hacen porque hay un mérito de conmemorar un evento del presente. En cambio, en 1852, cuando se reactiva el proyecto del monumento, ya es una cuestión historicista, es decir, hacer homenaje al pasado y cómo del pasado nos debemos al presente republicano. Entonces son dos miradas distintas del monumento. Y por eso es que en el año 52 es que se inicia
el proyecto a través de el impulso de José Manuel Tirado. José Manuel Tirado en ese momento era el ministro de Relaciones Exteriores de Rufino Echenique. En ese momento también ya había una explosión económica de las ganancias del guano. Es más, para comprender el origen del monumento ecuestre de Bolívar es necesario entender que se tenía que financiar con un monto bastante superior al que habían concebido inicialmente como una columna trajana. Concebirlo como un monumento ecuestre implicaba un trabajo de bronce, que iba a ser un escultor italiano tal vez, o por lo menos extranjero, y para ello es que contratan a la casa Gibbs. En ese momento ya tenía aproximadamente 3 años, porque en 1849 ya se había firmado un contrato para que sea consignatarios del guano, es decir, los consignatarios del guano eran básicamente banqueros que tenían toda la logística para poder transportar el guano, tenían agentes en Europa, tenían los transportes, tenían los buques, tenían todo lo necesario para poder comerciar el guano. Y como en ese momento era bastante codiciado por sus utilidades tanto en armamentísticas como fertilizantes, esto es que se firma una suerte de pagaré o bonos a la casa Gibbs. La casa Gibbs libera un monto y ese monto es utilizado para los primeros monumentos públicos. Entre ellos, las esculturas de los 12 signos zodiacales en la Alameda de los Descalzos, el monumento ecuestre de Bolívar y también el monumento a Colón. Entonces, son las primeras ganancias y sobre todo son los primeros gestos de bonanza económica del guano. Entonces, esto ocurre el 12 de octubre de 1852. Si bien en la investigación de Biffian no se señala que puede haber sido una fecha conmemorativa, yo me inclinaría que podría haber sido en conmemoración al Día de la Raza, el famoso Día de la Raza, el famoso Día de la Hispanidad. En ese mismo día es que se establece esta iniciativa, ¿no? Y la iniciativa es de Manuel Tirado a Bartolomé Herrera, que en ese momento era plenipotenciario en Roma. Entonces, le manda la carta, le dice, esto lo podemos financiar con Gibbs y también necesitamos de tu ayuda a Bartolomé Herrera para que puedas contactar con el mejor escultor. Entonces, Bartolomé Herrera en Europa, en Roma, se encarga de hacer el concurso. Y bien, entonces, además se contempla que digamos, los peritos estéticos, los jurados, pertenezcan a la Academia de Milán. No se dio, en realidad buscaron al más idóneo y les pareció que era la Academia de San Lucas. Terminó consolidándose, como se terminó eligiendo esa academia. Y además, ya de por sí, Manuel Tirado le envía a Bartolomé Herrera 2 retratos de Bolívar. No se saben cuáles son, pero en la iconografía de Simón Bolívar hay 2 retratos que son los más, creo, próximos a haber sido fuentes para Adamo Tadolini. Bien. Entonces, además, entre las cláusulas esta es una carta, ni siquiera es una cláusula, ni siquiera es una convocatoria a concurso. Entre los detalles de esta carta dice que sí, debe estar Bolívar y debe estar saludando con su sombrero. O sea, ya de por sí había cierta noción de cómo debía ser el monumento. No a nivel estético, pero sí a nivel compositivo, a nivel simbólico, ¿no? Y además, en mármol, la batalla de Ayacucho, a la izquierda irá la de Junín, ¿no? Estos detalles ya estaban proyectados por los comitentes, los futuros comitentes. Y además que la estatua va a ser de bronce, el pedestal de mármol y los 2 relieves de los lados más cortos, los que hemos visto, van a ser de bronce. O sea, básicamente todos los detalles que se consolidaron, que se materializaron. Ahora, el 19 de abril de 1853 ya se desarrolla el concurso, hay una deliberación, hay un dictamen y de 64 concursantes se eligen a 3. A Adamo Tadolini, a Ñacarini y a Rinaldi.
de los cuales solo fue elegido Taolini, porque tenía, digamos, una virtuosidad destacada en relación a Ñacarini. Sin embargo, a pesar de que no llegó a ser contratado Ñacarini, le piden de que él sea el encargado del pedestal. O sea, el segundo puesto fue el que se encargó de las esculturas que vimos de la batalla de Ayacucho y de la batalla de Junín. En otras palabras, para sintetizar hasta este punto, los artífices del monumento ecuestre de Bolívar no solo fue Adamo Taolini, sino fue Filippo Ñacarini y también el alemán Ferdinand Miller. Entonces, bueno, eso es un detalle de las molduras. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas de las obras de Taolini que lo muestran, y bueno, esto es una recopilación que hizo Daniel Bifian en su estancia en Italia, en donde hay unas obras que muestran su capacidad como escultor funerario y también de escultor de estatuas simbólico-decorativas, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta suerte de tumba que muestra en primer plano a un busto y donde no es esquemática, no es rígida, sino hay un movimiento hacia un lado. Este soplo vital está presente en la obra de Taolini desde sus más tempranos años de actividad, como también en los años más maduros. Incluso entre la década del 40, 1840 a 50, deja de producir y se dedica a la enseñanza, a tal punto que su sobrino, Giulio Taolini, en una semblanza de su tío, señala que se dedicó a la enseñanza y no tuvo ningún encargo, sino hasta el encargo que hizo el Perú del monumento a Bolívar. En otras palabras, estaba en un descanso, si se puede mencionar de ese modo. Pero una vez consolidado el monumento a Bolívar, sí su reputación crece. Ahora, una de las maquetas en yeso que fue identificada por Daniel muestra cómo todavía no había sido definido el punto de apoyo de la escultura, a tal punto que se iba a colocar una suerte de pedestal o punto de apoyo en el medio de la barriga del caballo. Todavía no había sido resuelto ese detalle. Bueno, eso es muy interesante de notar en esta escultura. Y además, Ñacarini, según Bifian, ha tenido posiblemente como inspiración o fuente o referente este pedestal de la escultura de Marco Aurelio. Esta escultura de Marco Aurelio está en Roma. La escultura que está arriba es una réplica hecha en el año 1997, o sea, es reciente, del material de bronce. Perfecto. Pero el pedestal es hecho por Miguel Ángel. Entonces el pedestal, el diseño del pedestal aparentemente sirvió como influencia para Ñacarini y su diseño de pedestal para el monumento a Bolívar. Por otro lado está, bueno, acá se ve el detalle, sobre todo de esta, digamos, frontis y parte posterior curvadas y el trazo o la planta rectangular del pedestal. Ñacarini tenía un tipo de formación neoclásica, donde había sido seguidor de Vittorio Canova, pero también a la vez que había sido seguidor fue alumno de Thorvaldsen. Thorvaldsen es uno de los escultores más importantes de Europa en el neoclásico. Siendo escultor danés, pudo instalarse en el centro artístico romano y tener muchos, digamos, alumnos, de los cuales varios de ellos incluso son autores de las esculturas de la Alameda de los Descalzos. Filippo Ñacarini fue un alumno directo de Thorvaldsen. Entonces, en las primeras obras de Ñacarini hay todavía una remanencia de Canova y mientras desarrolla su estilo va asimilando las influencias de Thorvaldsen. Entonces, ese es el alcance sobre Ñacarini. Ahora, José Manuel Tirado, el ministro de Relaciones Exteriores, hace un llamado público, digamos, hace un llamado a atención porque hasta ese año, hasta 1853, si bien había ya una iniciativa en octubre, diciembre del 52 de colocar los monumentos,
Al público todavía no se le había manifestado esta intención. Entonces, de manera pública, exhorta a que estas plazas que no han sido interrumpidas por el bello arte, sean interrumpidas, donde aterrice el bello arte de Europa y de la cultura neoclásica. Entonces, por eso es que le parece favorable que se establezcan las primeras monumentos o esculturas públicas en las plazas de Lima. Y bien, aquí tenemos nuevamente el relieve de la batalla de Ayacucho. Y en 1854, Camilo Domeniconi, que fue un cónsul en Roma, él pide expresamente los detalles para que se incluyan los retratos tanto de Lamar como Necochea en ambas batallas. Esto no se logra hacer. No se logra incluir a los soldados o los oficiales más definitivos en ambas batallas, sino que se quedó inconcluso. Bueno, pero lo que sí ha ocurrido en la historiografía reciente es, por ejemplo, que en la batalla de la batalla de Junín, se reconozca la labor que tuvo tanto Mariano Necochea como Isidoro Suárez y también Rasuri, que hoy gozan incluso de esculturas ecuestres en la provincia de Junín. Bien, entonces aquí tenemos las imágenes de la escultura ecuestre y hay dos referentes estéticos que, según Rafael Pineda, citado por Vivian, fueron utilizados por Tadolini para esta escultura. Por un lado está la escultura que vimos, hecha por un anónimo greco-latino en el año 176 a.C., que representa a Marco Aurelio, y donde aparentemente podía haber tomado como modelo la calma del héroe o gobernante respecto a la acción del caballo. Y por otro lado esta es la escultura que está en el Museo Capitolino. Detrás de esta plaza está el Museo Capitolino. Dentro del Museo Capitolino está la escultura original. Ya, y bueno, es el supuesto modelo. Por otro lado, señala Pineda que el Dioscuros, esta escultura también griega, habría sido de inspiración para el caballo de Bolívar. Incluso se puede ver el mismo soporte que tiene en el medio. Esa podría haber sido la solución del monumento, pero esta no se llevó a cabo. Lo que sí hizo Tadolini fue prolongar la cola o la crin del caballo para que tenga 3 puntos de apoyo, las patas y también la cola. Entonces, hay que recordar que, claro, el 12 de octubre se había pedido que los peritos sean los de la Academia de Milán y también que hay una semejanza indispensable con el Libertador. Y los retratos que se utilizaron, si bien se desconocen, pero llegaron a manos de Bartolomé Herrera en diciembre de 1852, probablemente fueron, en primer lugar, la que hizo el francés Roland. Roland hace este apunte en 1828 y es el apunte más utilizado por pintores y escultores desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Según se dice, es uno de los apuntes más exactos del Libertador. Ahora, no conforme con eso, posiblemente, según Vivian, se pudo haber utilizado algún retrato de José Gil de Castro. Pero ahí, bueno, esto es una opinión muy personal, ahí ofrezco un contraste, porque no hay un parecido muy, visible entre lo retratado por Gil de Castro y la escultura de Tadolini. Lo que sí existe es una mayor semejanza con los retratos que hizo José María Espinosa. José María Espinosa es uno de los pintores más relevantes de Colombia. De hecho, cuando era la Gran Colombia, él todavía pintaba, es decir, los venezolanos dicen que es venezolano, los colombianos dicen que es colombiano, pero José María Espinosa había hecho muchos retratos del Libertador, incluyendo este dibujo que está hecho en carboncillo. Este dibujo no ha sido replicado, es único, así que es difícil que haya circulado. Lo que sí circuló fueron distintas versiones basadas en este retrato, como por ejemplo esta litografía. Entonces, donde se puede ver que el parecido es más compatible.
¿no? Con la escultura. Entonces, probablemente, y esta es una apreciación personal, la fuente haya sido más bien una pintura o tal vez un grabado basado en José María Espinosa. En 1854 se dice que ya está concluido el modelado, es decir, todavía no ha sido fundido. Y más bien se pide que ya se transporte por pedazos el modelado de la escultura hacia Múnich, donde está Ferdinand von Miller, el fundidor. Y ahí es donde se funde por partes el monumento hasta que ocurre la Revolución Liberal de 1854. Hemos visto que toda esta reactivación, donde participa José Manuel Tirado, Bartolomé Herrera, es parte del gobierno de Rufino Echenique. En ese momento Rufino Echenique, con la bonanza del guano, quería hacer la consolidación de la deuda nacional con los que participaron en la Guerra de Independencia. Esto no ocurrió, o sea, sí ocurrió, pero con, digamos, observaciones de corrupción, a tal punto que Domingo Elías, Ramón Castilla se sublevaron, y se sublevaron en Arequipa. Y esto produjo la Revolución Liberal y el asedio a Rufino Echenique, que terminó con su deposición. Y bueno, incluso en este proceso de ir ganando adeptos en todas las provincias del Perú, declara, incluso teniendo dos presidentes como Echenique y Castilla, se declara la abolición del tributo indígena. Esto tuvo un impacto social porque a partir de ese momento, incluso también con la abolición de la esclavitud, se ve a Castilla como el que consolidó la verdadera independencia. Claro, fue un gesto político, no fue un gesto del todo real, ¿no? Bien, y aparte de esto, esta es una caricatura de Willis, una caricatura muy ácida, muy crítica, donde se ve cómo Castilla necesita, digamos, de glorias como la abolición de la esclavitud del tributo indígena para poder sobresalir, ¿no? Por otro lado está cómo las fuerzas de Castilla hacen de que los indígenas que apoyaron, especialmente de Huaraz, apoyaron a Echenique, sean los que asedian a Echenique, y Echenique sale corriendo. Incluso se ve una de las portadas de Lima donde él tiene que agacharse para poder pasar y escaparse de la ciudad. En ese momento todavía la ciudad estaba amurallada. Bien, entonces, por esa razón es que se detiene el proceso de fundición y el proceso de elaboración del monumento y se retoma en 1857. Bien, allí es donde por decreto supremo ya se pide que se funda la estatua, o sea, hubo una pausa de por lo menos 3 años. Y bueno, ya como es otro gobierno, entra el gobierno de Castilla, el gobierno provisorio de Castilla todavía no había sido elegido democráticamente, y digo democráticamente porque él es el que establece el sistema, hace una de las principales reformas del sistema electoral, le delega a su colega y bastante llegado Mariano Felipe Pasoldán para que él, al haber sido ex ministro de Relaciones Exteriores, se encargue de concluir el monumento, ¿no? Entonces él se encarga de ello, incluso conversa con Bartolomé Herrera cuáles fueron las gestiones que habían quedado pendientes, y él se encarga de hacer el traslado de la fundición de Múnich hasta el Callao. Entonces, en 1858 ya se construye las rejas, se construye el pedestal, incluso ya se envían algunas de las piezas del pedestal para que se vaya, digamos, generando el preámbulo para recibir el monumento ecuestre. En el año 59 ocurre una serie de eventos que han sido debidamente documentados por Daniel Bifia. En enero se instalan las verjas. En marzo se zarpa hacia el Callao el monumento ecuestre, la figura en bronce. El 19 de octubre ya están listos los apuntalamientos como para poder montar la escultura ecuestre. Y el 8 de noviembre por fin llega la escultura al Callao. El 15 de noviembre ya se monta y es toda una logística, incluso es todo un evento social donde se colocaron tanto el monumento a Colón como el monumento a Bolívar, se colocaron en rieles para que puedan ser trasladados por la vía férrea desde el Callao hasta Lima en 2 o 3 días de transporte, y en cada parada pues había incluso viandas, había una festividad. Y finalmente el 3 de diciembre a las 3:33 se monta la figura ecuestre, y el 9 de diciembre digamos en la efeméride de la batalla de Ayacucho se inaugura el monumento a Bolívar. Y entonces
Lo que ocurre después es, claro, todo el acto protocolar, ¿no? Se señala para el día de la inauguración. La estatua estaba completamente cubierta con un velo que tenía los colores del pabellón nacional. A una señal cayó el velo y todas las bandas de música la saludaron con la canción nacional, en medio de aplausos y asombro de la multitud de asistentes que admiraban la perfección de la estatua y su color dorado. La estatua que se ha levantado en la Plaza de la Constitución de esta capital, el 9 de diciembre último, día en que se realizó el gran pensamiento del libertador Simón Bolívar con toda la pompa y magnificencia del gran caudillo que representa, no es un monumento peculiar al Perú ni una obra dedicada exclusivamente a embellecer una parte de esta ciudad. Él es una constante reprensión para las repúblicas que no procuran hoy, por los medios posibles, unir todas sus fuerzas a fin de conseguir su particular afianzamiento y su común grandeza. Esta es una crítica a el gobierno saliente de Echenique, porque había sido visto como un gobierno divisor en vez de un gobierno estadista, como se atribuía y como realmente lo fue el gobierno de Castilla. Entonces, finalmente, en el pedestal es por eso que figura tanto libertador, el término libertador para, digamos, potenciar, para publicitar, para hacer propaganda de los méritos sociales y políticos que tenía Castilla después de la abolición de la esclavitud, y también el director Felipe Pasoldán, que se encargó del traslado. Cuando ya sabemos, a través de toda esta ponencia, que los principales actores que gestaron la obra fueron Bartolomé Herrera y, por otro lado, José Manuel Tirado, y también, si es que se quiere ir atrás, el intento de hacer este monumento a través de Hipólito Unanue. Entonces, bien, esta es lo que les puedo ofrecer, la información sobre el monumento ecuestre a Bolívar. Hay varios puntos que pueden todavía ser abordados, especialmente el por qué el 12 de octubre de 1852 se propone hacer esta carta a José Manuel Tirado, a establecer todos estos lazos con Gibbs y gestar el monumento. Eso todavía queda incluso en pendiente. Debe haber una razón específica de esa fecha, ¿no? Bueno, eso es. Muchas gracias.